pensar que de los políticos o de los gobiernos van a salir los mejores planes en materia de cultura o de arte o de cualquier otra materia para el caso. La realidad, la riqueza está en la comunidad. Y este es un ejercicio pequeñísimo, una muestra pequeñísima de lo que significa eso, juntar gente que sabe especialmente de algo y tratar de dialogar juntos sobre ese tema. Me enteré con mucha tristeza que entiendo que ayer murió un gran artista, el fotógrafo Eric Estrada, ¿verdad? Pues lamento mucho eso, no sé si sea conocido, amigo de alguno de ustedes, pero creo que es una gran pérdida para la comunidad cultural y artística de Nuevo León. Pero bueno, empecemos por soñar a partir de la realidad que tenemos. Tomemos la realidad y empecemos a construir sobre ella este sueño. La realidad que yo veo, pues hasta donde alcanzo a percibir, porque la verdad es que luego la veda informativa, que ridículamente se esconde la información porque estamos en temporada de elecciones, porque hay una disposición que dice que no se debe utilizar la información gubernamental pues para hacer propaganda. Entonces, en represalia o para que aprendan, se cierra la información. Y si buscan una información sobre salud, sobre cultura, sobre muchas cosas, está clausurada la página temporalmente mientras pasan las elecciones. Afortunadamente sus mentes no están clausuradas con un sello en la frente y espero que estén muy abiertas. Pero de la información de que yo dispongo, limitada información de que yo dispongo en materia de arte y de cultura, lo que yo observo es que en Nuevo León, aunque hay un organismo en que participan a través de vocalías de un consejo las diferentes disciplinas artísticas, sin embargo veo que el presupuesto de este ramo, digamos, en los últimos tiempos pues no ha crecido sustancialmente. Si acaso hay asignaciones federales que vienen para inversión en ciertas obras. De hecho, se ha reducido. A ver, explícanos, por favor. El presupuesto se ha reducido en los últimos años, ha habido recortes. Se asigna una cantidad y luego, conforme va corriendo el año, van haciendo recortes. 30% fue en 2013, 2014 fue algo similar, y este año de plano se asignó menos dinero. Entonces, sí, tenemos menos presupuesto que hace, por ejemplo, 5 o 10 años. Sin embargo, mi nombre es Antonio Cepeda, soy músico de 54 años, dedicado a esto. Pertenezco a la Unión Filarmónica, soy directivo y conozco algo más o menos. Tenemos nosotros una relación muy estrecha con el aula magna, con el secretario de Extensión y Cultura de la universidad, que en sus tiempos también fue músico, y entonces él nos ha protegido mucho, nos ha dado espacios, tiempos, y aunque el presupuesto es raquítico, siempre busca protegernos. ¿Verdad? Hemos tenido muy buena respuesta de él, y por eso digo, sin embargo, ¿verdad? Todavía hay algo que podemos, nosotros como universitarios, yo soy compañero suyo de la universidad. Así es. ¿Verdad? Entonces, pues me he metido por aquí por ahí y tenemos esa puerta abierta ahí. Pero sí es cierto lo que dice mi compañero Oscar, que se ha reducido, cada año se va reduciendo. Bueno, Sí. ¿Y cuál puede ser la explicación de eso, verdad? Porque ¿con base en qué razonamiento se va reduciendo el presupuesto? El año que entra va a venir una reducción presupuestaria porque bajaron los precios del petróleo. Entonces un fondo que se llama el Fondo de Participaciones, que se forma con ingresos de petróleo y con ingresos de impuestos federales, que es de donde se reparte a los estados y de donde los estados obtienen más del 80% de sus ingresos. Ese fondo se va a reducir porque las coberturas de petróleo que estaban vigentes para este año ya no van a estar vigentes para el siguiente. Y entonces lo que me temo yo es que a la hora de recortar en el presupuesto, si se ha venido recortando en
presupuesto en momentos en que el presupuesto en general ha venido creciendo importantemente. El presupuesto del gobierno del Estado de Nuevo León ha crecido enorme. Y por encima del presupuesto además se ha utilizado deuda, o sea que los recursos ha habido en abundancia. Pero ¿qué va a pasar el año que entra que bajen los ingresos? ¿No? A ver, déjenme hacer una pequeña encuesta aquí, a ver si nos sale como el ejercicio aquel del chiste en donde preguntaban los amigos del novio de este lado y los amigos de la novia de este lado, y finalmente los que se apartaban decían, bueno, por favor nos pueden dejar solos porque esto es un bautizo. Entonces, no, pero yo quiero preguntar, a ver, de aquí, de los presentes, yo sé que hay artistas que se dedican al arte, a la cultura, en fin, hay gente amante del arte, gente enterada, gente interesada, si no fueran interesados no estarían aquí. Pero yo quisiera ver, de los que estamos aquí, ¿quién es artista o amante del arte en materia de música? Música, muy bien. ¿De pintura y escultura? Órale. Bueno, quítenle el amante, porque todos vamos a ser amantes de todo aquí. Bueno, ¿y danza? No tenemos ningún. Danza. Muy bien. ¿Teatro? ¿Literatura? Muy bien. Bueno, creo que estamos muy bien representados. Artes plásticas del cine. No sé de cine. Cine. Muy bien. Bueno, entonces, el presupuesto se ha venido reduciendo. Hay peligro de que se reduzca más. ¿Y cómo soñaríamos al Nuevo León que quisiéramos en esa materia? ¿Cómo lo soñaríamos? Yo creo que nosotros los que estamos aquí, yo creo que coincidimos en que el arte y la cultura es como alimento para el espíritu, ¿no? Y entonces, así como hay pobreza alimentaria en lo material, también hay pobreza alimentaria en lo espiritual, ¿verdad? Y yo creo que no estamos muy arriba de la línea de pobreza alimentaria en lo espiritual, en una comunidad como esta. Y lo peor no es que cómo está la situación, sino cuál es la tendencia que lleva. Porque si viéramos que estamos mal pero vamos mejorando, pues sería muy bueno, pero estamos mal y vamos con tendencia a empeorar, muy mal. Por ejemplo, en materia de espacios para las expresiones artísticas, ¿ustedes consideran que Nuevo León o el área metropolitana, cuando menos, ya no digo Nuevo León, está bien dotado? No hay un recinto digno para música. Pues yo no soy experta, pero mi marido sí es profesional músico y me dice que no hay ni un recinto en todo Monterrey que esté diseñado con la acústica adecuada para conciertos. No hay ninguna sala de concierto, eso es definitivo. Eso es definitivo. ¿Teatro? Patricia Santosoprano. No hay teatros adecuados para la ópera tampoco. Es vergonzoso. Por ejemplo, me tocó cantar el año pasado en Zamora, Michoacán. Tienen el Teatro Obrero, que tiene 5 pisos de balcones, es impresionante. Y en Zamora. En Zamora. Me explico, vengo de Guadalajara también y, bueno, el Degollado, y están por abrir uno que se llama Pálico, con doble C, que es de la iniciativa privada. Van por el 4º teatro en Guadalajara. No es posible que Monterrey sea líder en muchas cosas y en lo cultural estemos nulos. A mí me impresiona mucho, fíjense que en estas correrías que uno hace como político,
Un pueblo de Nuevo León que me ha impresionado mucho es Lampazos. Lampazos, ustedes van y lo visitan y es casi un pueblo fantasma, pero ven allí el rastro del esplendor, porque Lampazos en un tiempo fue un pueblo rico por la minería, una minería que se acabó. Y cuando fue rico, los lampacenses era gente muy consciente del valor de la educación, la cultura, el arte. A principios del siglo XX o finales del XIX, había en Lampazos temporadas de ópera, en Lampazos de Naranjo. Pero fíjense una cosa notable, repasan ustedes la historia, nuestra historia, bueno, ni siquiera necesitan repasar la historia, dense una vuelta por el centro. Todas las calles del centro tienen nombres de lampacenses, porque fueron gente ilustre, fueron gente con una educación de base, consciente de la cultura, y salieron, destacaron en la vida como gente de letras o como gente de armas, generales, militares y literatos. Bueno, el secretario de Educación de Huerta fue don Nemesio García Naranjo, que era un poeta, escritor, gente respetabilísima. Desgraciadamente fue secretario de Educación del presidente equivocado, pero era un señorazo de Lampazos. Y yo digo, bueno, ¿y cómo será posible que Lampazos en el siglo XIX tenía para temporadas de ópera y aquí en Nuevo León no hay un recinto? Caray. Sí, en Monterrey, sí, volviendo a los espacios que tanto nos hacen Jaime ahora. Y también, volviendo a lo del presupuesto, sí es cierto, como dice Oscar ahorita, dijo Oscar, que sí va a la baja. ¿Verdad? Curiosamente, en tiempos electorales es cuando empiezan las propuestas y todo ese tipo de cosas, y siempre se cae en lo mismo, porque los que llegan al poder se olvidan de esas promesas que hacen. No nada más es cuestión del nivel del presupuesto, es también que está mal distribuido. El que hay es para ciertas personas nada más, para ciertas artes también, porque tiene mucho que ver también el gremio, ¿verdad? Entonces también hace falta democratizar más el presupuesto. ¿Cómo se podría democratizar el presupuesto? ¿Cómo se podría tener una distribución? Primero que se acabe el amiguismo, principalmente, porque ese es el problema. Sí, de los vocales, los burócratas de los CONARTE en este caso, ¿verdad? O de los áreas culturales de los municipios, pues obviamente pues todos tienen sus compromisos, y ese es el problema que ha habido siempre. Entonces a veces hay muchos proyectos de muchas personas, no nada más de la música, de todo tipo, y sin embargo siempre son los mismos. O sea, no sé por qué se hace ese elitismo. A mí se me ocurre una receta que se me ocurre para muchas cosas. Y no falta, perdón, no es falta tampoco de que no, si no tienes talento, y es que tu proyecto es inviable. No se trata de eso. Porque he visto que mucha gente talentosa que tiene por ese caso no es tomar en cuenta. Sí, pero entonces el asunto es cómo acabamos con el amiguismo, ¿verdad? Y a mí se me ocurre una receta que se me antoja para muchas cosas, que de hecho es una parte fundamental de la plataforma que yo promuevo, que es la sociedad. Lo que decía al principio, en la comunidad, en la sociedad, ahí está la sabiduría, el conocimiento, el talento, de tantas cosas. Entonces, donde logremos hacer que la ciudadanía intervenga con ese talento, con esa capacidad, pues vamos a tener un gobierno mucho más rico, más sabio, más justo, mejor en muchos aspectos, ¿no? Los americanos traen esto como parte de las nuevas teorías de la administración y le llaman crowdsourcing, o sea, acudir a la multitud para encontrar respuestas a problemas, a innovaciones, a diferentes cosas. ¿Por qué no en esto?
a lo mejor podría ser cuerpos ciudadanos que tuvieran intervención en esto, ¿no? Pues el CONARTE hace Que se consultara más ampliamente. CONARTE está pensado así porque tiene vocalías de las diferentes disciplinas, ¿verdad? Y entonces cada disciplina, pues se supone que tiene un representante, un vocero ahí. Y ese vocero aboga por la disciplina y se supone que pues, los recursos se distribuyen más o menos equitativamente, ¿no? Pero luego, ya a la hora de entrar en el detalle, quizá, o a lo mejor es que son muy escasos los recursos, y es como una llovizna con la que no se alcanza a cultivar nada, ¿no? Bueno, y hablando de espacios, perdón, acá había una intervención, sí. Sí, buenas tardes, mi nombre es Jorge Palacios, soy pintor. Un pequeño ejemplo, hablando de Nuevo León. En 1930 surge un pintor, un joven muy talentoso, apellidado Ramos Martínez. Consigue una beca federal y logra irse a París 4 años. A su regreso, Ramos Martínez ingresa a la Esmeralda y le da clases a un joven llamado Diego Rivera. Y fue contemporáneo del doctorado Gerardo Murillo. Gerardo Murillo, Ramos Martínez, entre otros, dieron clases a Siqueiro, dieron clases a Rivera, dieron clases a José Clemente Orozco y a una gran cantidad de artistas. Pero de Nuevo León yo creo que ha sido el único que realmente, orgullosamente regiomontano, ha brillado a nivel internacional. Ahorita un cuadro de Ramos Martínez en Los Ángeles o Nueva York se cotiza mínimo en $5 millones y llega hasta los 30 millones. Ha llegado en el top 10 de Sotheby's, está por arriba de Diego Rivera, Ramos Martínez. Entonces, ¿a qué se debe? La persona ya tenía talento, pero el gobierno le impulsó y ese talento se mejoró. Sin duda, en aquella época el gobierno mexicano estaba muy impregnado de cultura, ¿no? Y se produjo una época de oro en muchas de las artes, ¿verdad? Bueno, estamos hablando de 1930, ahora vamos al 2010. Si tú solicitas a CONARTE un apoyo para exponer, por ejemplo, en mi caso, ¿sabes qué voy a exponer a Rusia? Apóyame. Sí, cómo no. Tienes que llenar una serie de requisitos. Después de que llenan los requisitos, entra un jurado y hasta dentro de un año, si quedas ganador, te dan escasos 10,000 pesos, que no te sirven ni para el boleto de aquí a Houston. Y el gobernador de Nuevo León quiere que a tu regreso, ahora le pagues con trabajo por un año, por el premio que te dio, por los 10,000 pesos por haber ganado. En CONARTE, eso es ahorita Nuevo León. Muchas gracias. A ver, maestro Rodrigo Barragán. Estoy en CONARTE ahora como... Pégate el micrófono. Estoy en CONARTE como, no como vocal, sino como consejero externo en el área de música, y me toca estar recientemente en el jurado que evaluamos las propuestas de las gentes. Efectivamente son al año 3 o 4 convocatorias, creo que son 3 convocatorias, acabamos de ver la primera, y se reparte entre las disciplinas de cine, música, artes plásticas, literatura, teatro, danza, se reparte 350,000 pesos, dándole a cada uno de los participantes efectivamente 20,000 pesos, que yo digo, bueno, para alguien que va a tomar un curso de piano en la Ciudad de México, un curso de guitarra, a lo mejor le alcanza para el pasaje de estancia, pero para sí, o para los que están pintando un mural, yo digo, eso es verdaderamente solo pensar que al año estamos gastando en esas convocatorias menos que lo que se gasta un ente que está de cantera en un día en imagen. Y volviendo a lo que preguntabas hace un momento de cómo me gustaría soñar Nuevo León en términos de la cultura, para empezar me gustaría ver a esos entes en el bote, y segundo, yo creo que mal que bien verdaderamente a Dios le merecen estar, no hay palabras para expresar. Yo al menos siento muchísima rabia todo esto que ha estado saliendo a la luz. Pero la otra parte que quería decir, nosotros los que estamos aquí, mal que bien, estamos ya encaminados en el mundo del arte. Todos tenemos de alguna u otra manera un nicho en lo que estamos haciendo.
Yo creo que la esperanza siempre va a radicar en crear los espacios y los medios para que los pequeños, los chiquitos, tengan una realidad diferente y sea una abrumadora mayoría de nuevoleoneses, no 150 o 120 que estemos aquí, los que estamos luchando a favor del arte, sino esa abrumadora mayoría. Y yo tenía una pregunta para ti. A esta prole o a este grupo tan grande de nuevoleoneses, me emociona mucho pensar que tú estás pensando en un gobierno participativo de la sociedad, pero tan apático que es mucha gente, o que podemos ser mucha gente. ¿De qué manera los piensas despertar? ¿De qué manera los piensas motivar para que los de aquí, los de Escobedo, los de Guadalupe, los de Apodaca, quieran participar en todos estos grupos que quieres hacer? Excelente pregunta, pero tú eres, déjame el micrófono. Tú eres maestro de piano, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se aprende piano? Desde pequeño, desde los 3 años. ¿Haciendo qué? ¿Cómo se hace? Tocando piano. Tocando piano. Ciudadanía se aprende ejercitando ciudadanía. Y la ciudadanía es una habilidad o un conocimiento o incluso una cultura, una forma de pensar y de ser que se necesita ejercitar para aprender. No se puede aprender en un libro, estudiando un tratado sobre ciudadanía. Es igual que la bicicleta, se tiene que subir uno y pedalear y caerse y tocar feo y desafinar al cantar. Aquí tenemos la Ana Netrebko Regiomontana, Ivonne Garza. Entonces, se aprende a ser ciudadano ejercitando la ciudadanía y equivocándose y echando malas y todo eso. El problema de México, o uno de los problemas, a ver, déjenme, si les hago un paréntesis árido de política en este hermoso tema de la cultura y el arte, para poderles decir dónde estoy parado mentalmente. México tiene una historia conocida o documentada pues de alrededor de 4.500 años, desde que los olmecas andaban haciendo sus cabezotas allá en la venta en Tajín, ¿verdad? De esos 4.500 años, únicamente 10 años en el siglo XIX, en época de Juárez y Lerdo de Tejada, y los 15 que llevamos ahora, si son optimistas pónganle 20, en 4.500 años, 10 y 20. ¿Cómo qué proporción viene siendo? Como menos del 1% de nuestra historia ha sido una época propicia para que se aprenda ciudadanía. Todo el resto de la historia, lo que nos ha enseñado la realidad es: unos nacen para mandar y otros nacen para obedecer. ¿De qué lado te tocó nacer? Ya sea por tu apellido, por tu linaje, por tu suerte, no sé. Pero si a ti te toca obedecer, pues obedecer y ya. Olvídate del tema, no tienes mayor responsabilidad. Entonces, cuando evolucionamos hacia la República Democrática o pretensión de República Democrática, ahí es donde falta esa pieza. Y la falta de esa pieza que se llama ciudadanía, en mi modo de interpretar nuestra historia reciente, es lo que permitió que los partidos políticos, los dominantes, los que sí llegan a las posiciones de gobierno y de poder, se empezaron a degenerar. Como se empieza a podrir una fruta, así se empezaron a degenerar, con el poder sin controles y con el mayor acceso al poder. Y entonces se empezaron a formar internamente en los partidos grupos de interés económico. Ustedes los pueden identificar leyendo las noticias: el grupo San Nicolás, el grupo Allende, los Chuchos. Hay diferentes versiones de grupos, ¿no? Pero finalmente son grupos que tienen el propósito de llevar a alguien a una posición de poder, no para servir a la comunidad, no para establecer una forma de gobierno de acuerdo a una ideología o a una visión que se tenga, sino para sacar un provecho de esa posición. Y entonces llegan a las posiciones de poder gentes cuyo propósito es extraer un beneficio de ellos.
¿Y cómo se extrae beneficio de las posiciones de poder, de servicio público? Mediante corrupción. O sea, en lugar de contratar al mejor contratista al mejor precio, pues tengo que contratar a mi compadre que me venda más caro y que sobre para que alcance, ¿verdad? Y entonces se empieza a deteriorar el producto del destino de los recursos públicos. Pero no para ahí el fenómeno, porque el corrupto invita a sus cuates, a sus socios, a los que lo apoyaron y demás. Y esa gente no solo es corrupta, sino que es inepta, porque no sabe de qué se trata el servicio público que va a hacer. Y entonces tenemos la mezcla, se empieza a poblar el gobierno de la mezcla fatal, letal, de incompetencia y corrupción, que es la raíz de muchos de los males que estamos padeciendo. Incompetencia y corrupción, ¿verdad? Entonces, ahí está la raíz. Vuelvo a la pregunta entonces. La falta de ciudadanía es lo que ha causado algunos de los males que tenemos. La ciudadanía solo se aprende ejerciéndola. Ejercerla en un ambiente de gobiernos alérgicos a la ciudadanía, porque los gobiernos poblados de incompetentes y de corruptos son alérgicos a la participación ciudadana. El corrupto no quiere que te le acerques y veas lo que está haciendo, y el incompetente tampoco, porque pues, le da vergüenza, ¿no? Tú vas a saber más que él. Entonces, los gobiernos así conformados son alérgicos, repelen a la ciudadanía. ¿Y saben qué? Ejercitar y aprender la ciudadanía en ese ambiente es como dar una batalla de su vida y desarmada contra un enemigo que está armado y de batalla. Por eso, el proyecto, el mío personal, el de Roberto Gallardo, el de muchos compañeros ciudadanos que están participando, ya sea como independientes o a través de Movimiento Ciudadano o a través de otros vehículos que no son de esos partidos descompuestos dominantes. El proyecto es llevar ciudadanos al gobierno para que desde el gobierno, en lugar de batalla, sea ayuda para subir esa ladera difícil que es aprender la ciudadanía, ejercitar. Y seguramente se van a cometer errores y va a haber mecanismos imperfectos y fallas y demás, pero siempre, siempre será mucho mejor que el juicio individual de un personaje que además hay alta probabilidad de que sea incompetente o corrupto o las dos cosas. ¿No? Entonces sí, tienes toda la razón. Es un reto difícil a una ciudadanía que ha vivido y que trae todo el acarreo cultural de esa historia de 4.500 años, entusiasmarla en la participación. Mi experiencia es que en cuanto empiezan a saborear los primeros frutos de la participación auténtica, surge el entusiasmo y surge la alegría, porque hay mucha alegría en la participación ciudadana. Es la construcción de nuestro propio futuro, del futuro de nuestros hijos. ¿Cómo no va a haber alegría en eso y entusiasmo? Por supuesto que lo hay. Si es un reto, si es difícil, hay que empezar casi de cero, pero yo creo que es totalmente posible, viable, y además no solo eso, creo que es la única salida para evitar que se nos cierre esta ventanita de 15 años de democracia que hemos tenido, porque hay tentaciones de cerrarla y de regresar a los otros sistemas en donde unos mandan y otros obedecen, ¿verdad? Yo no quiero que se cierre, no quiero que se cierre para mis hijos. No veo que este país vaya por buen camino si se cierra eso. Entonces, pues, a pedalear y a caerse, no hay otra. Hay emprendedurismo, así como económico, de empresas, hay emprendedurismo cultural, apoyarlo, hay emprendedurismo político y social, y hay que activarlo e incentivarlo. Perdón. Fernando Chema Lozano, servidor. Una pregunta, para iniciar bien su sexenio, si llegaría usted a ganar la gobernatura, yo le exhortaría que pusiera con arte a una persona realmente que conozca del arte, porque muchas veces ponen a gente que conoce de arte, lo mismo que yo conozco de tecnología del espacio, o sea, nada. Es una persona indicada
y que por amor de Dios que no haya un examen para que no sean tan sinvergüenzas y que repartan bien los recursos que se entregan a ellos. Muchas gracias. Perdón, si tiene usted en mente a la persona que también pensaba para CONARTE. No, no la tengo en mente por esto, porque mi propuesta, no solo para la persona de CONARTE, sino para la conformación del gabinete, mi propuesta es que las propuestas de mejores hombres y mujeres para llenarlas vengan también de la sociedad. Por ahí empieza el crowdsourcing. Yo publiqué hace 15 días, el domingo del pasado, hace 2, una convocatoria, un compromiso y un reto. Convocatoria a la sociedad civil para que propongan a sus mejores hombres y mujeres para llenar las posiciones principales de gobierno. No para mí, no para que me conforme en mi gabinete, no, para todos los candidatos y todos los partidos, que diga la sociedad, estos son los hombres y las mujeres que queremos en el gobierno, independientemente de quién sea el gobernador. Esa es la convocatoria que hice. El compromiso, yo dije, yo me obligo, si soy gobernador, a conformar mi gabinete a partir de esas propuestas. Porque sé que ahí va a estar todo el talento que necesito. Yo no necesito colocar compadres, ni amigos, ni gente que me haya apoyado. Y el reto fue, yo reto a los demás candidatos y a todos los partidos a que asuman este mismo compromiso. ¿Verdad? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pues estoy tratando de participar en este proceso electoral, fijando parámetros y agendas, puntos de agenda, lineamientos, principios que sirvan para la comunidad, independientemente de si gano yo o pierdo lo que pasa. No importa eso. Soy Marisela de la Toba, soy pintora, escritora, y bueno, no quiero perder esta oportunidad para hablar de lo que amo tanto, que es el arte. Son varias cosas las que me gustaría mencionar de lo que hemos estado hablando aquí, y creo fervientemente que definitivamente un buen líder puede influenciar una sociedad con lo que esta persona cree de manera individual. Una de las cosas que yo he visto con enorme tristeza, que fue con el tema que empezamos, que son los espacios dedicados al arte. Por ejemplo, tenemos un museo metropolitano que está realmente abandonado. No recuerdo el último domingo que yo fui a ver a artistas, colegas que están allá afuera en el Museo Metropolitano, totalmente abandonados, casi como por dioseros, que a veces se digna el Museo Metropolitano en prestarle algunas mesas deterioradas y algunas sillas para que expresen toda esa belleza que traen adentro. Realmente lo veo con tristeza, porque debería ser un monumento, una joya para los ciudadanos, para que pudieran expresarse en danza, en música. Debería estar, no sé, lleno ese espacio de niños, de jóvenes, y ves a esos artistas de edad, que dices, bueno, cuando ya empiecen a irse, como nuestro colega fotógrafo que acaba de morir, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Dónde están las nuevas generaciones? ¿Dónde están los nuevos artistas que no parecen estarse manifestando? Entonces, realmente es muy triste que a veces tú dices a tus invitados, cuando haces alguna exposición, los invito al Museo Metropolitano, y muy poca, incluso gente sabe dónde está. O sea, los parques están vacíos, las exposiciones, los teatros. Es más, si vemos la agenda cultural, que realmente es una tristeza la agenda cultural, lo reparto porque no sé cuántas imprimen, pero no todos los ciudadanos alcanzan a conocerla, aparte que los medios no ayudan a la difusión del arte. Entonces,